nosotros le queremos dar al programa, pero bueno, si tener esas cositas está bueno. Le damos un saludo grande a todos nuestros escuchas que están levantándose en esta mañana cálida, por lo menos en Montevideo, otoñal diría yo. Otoñal, cálida, no. No hace tanto frío. Templada, tampoco. vamos a decir. Ahí está, templada. Tendremos que empezar con el pronóstico del tiempo en Montevideo, cálido. Pero bueno, sí, con un programa nuevo, obviamente siempre hecho con el esfuerzo de otras personas que vamos a pasar a nombrar, si te parece, Gaby. Claro que sí. Nuestros corresponsales de Paysandú, Diego Medina, William Miranda de Río Negro, Paula López de Canelones, Chumbo Néstor Chávez de Rivera, Magela Altier de Rocha, Carla González de La Valleja, María Noel Rodríguez de Salto, Silvana Ruggeri de Maldonado, Leonardo Besonar de Colonia y nuestro operador Federico Lima. Muy bien. Un saludo para todos. Y le mandamos también un saludo al tránsito que seguramente tiene atrapado a nuestro compañero Juan, sí, que no ha llegado todavía. Y bueno, ya estará por hacerlo. Como todos los programas, en este también tenemos una pregunta que generalmente le dejamos a la audiencia y que bueno, y con ella la hacemos correr por las redes y está toda la semana dando vueltas y le preguntamos a la gente, a nuestros escuchas, a nuestros amigos, ¿a qué confederación de la OFI pertenece tu localidad? Y esto en el marco porque, Gaby, venimos desarrollando un ciclo de fútbol del interior. Exacto, que lo empezamos el jueves pasado. El jueves pasado. Y bueno, y justamente la idea de este ciclo es seguir avanzando un poco más en conocer la vida del interior a partir de justamente de las cosas en donde se da la vida, ¿no? Como por ejemplo en un estadio, como claro. por ejemplo en una plaza, exacto. En una calle. Donde la vida se suscita, como quien dice. Sí, exactamente. Son en este caso el deporte que aglutina a tanta gente, tantas pasiones y que es uno de los elementos de nuestra sociedad para manifestarse. Sin duda que sí. Y vaya que sí tiene historia, porque además el fútbol del interior está cumpliendo sus primeros 100 años. Esto es a partir de lo que fue la fundación de la Confederación del Fútbol, como es del Litoral, integrada por Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, y a partir de allí entonces, en 1922 se va a jugar el primer campeonato del interior y así da comienzo entonces al fútbol del interior. Luego vendría la fundación de la OFI y más adelante y obviamente la fundación de las otras confederaciones del fútbol del interior. Pero de eso lo está abordando Juan Carlos Vecino, iremos un poco más adelante. También tendremos algunos informes de los distintos compañeros del interior. Principalmente queremos destacar el de Silvana Ruggeri, que hace cuenta de la situación sanitaria que empieza a vivir el departamento de Maldonado, básicamente en lo que es la pérdida de algunos de los servicios, como por ejemplo el tomógrafo, la falta de insumos para lo que es la salud reproductiva, y también hacen alusión a lo que es la pérdida de uno de los CTI por el tema de que, bueno, eso estaba en el marco del coronavirus y ahora esta instancia de acabar con la pandemia, o sea, con lo que era la crisis ¿no? Hace que, bueno, ese CTI se pierda y se lleve a Rocha. Pero bueno, sí, es una precarización que exacto. Lo estamos viendo no solamente en el departamento de Maldonado, exacto. sino en todo el país. Y bueno, y también ya nos estamos acostumbrando a eso de las 10:05, a darle la bienvenida a Juan Landaco. Que está llegando en este momento con también, su ahora mate saludamos y su termo. a nuestro compañero. Les pido disculpas. Pero el tránsito, verdad, Juan, el tránsito. El tránsito, siempre el tránsito tiene la culpa. Pero bueno, y también tenemos un jugoso informe, como siempre, de Magela Altier, de Rocha, que nos trae variadísima información, también haciendo alusión a lo que fue, creo que el 135 aniversario de Castillo. No quiero errarle a los compañeros de Castillo, a los vecinos de Castillo, pero feliz cumpleaños a ellos. Y Magela Altier trae un precioso informe que también hace alusión a gente de Castillo por la reivindicación artística de esas personas. Bien, vamos a comenzar. Si te parece, Fede, leemos nuestras las redes sociales. En Facebook, @Voces del Interior. Y en el Instagram, Voces del Interior UI. Perfecto. Vamos a dar comienzo al programa trayendo un audio
que tenemos de Fernando Pereira, que hace alusión justamente a una de las medidas que ha tomado el Frente Amplio, y es la de abordar al interior con muchísimo énfasis, y para eso ha creado una comisión del interior que está presidida por Aníbal Pereira. Capaz que Aníbal lo podríamos traer uno de estos días para que nos cuentes bien la situación del interior del Frente Amplio, pero si te parece, Fede, vamos a ese audio. De soledad. Bueno, en cierta medida el Congreso del Frente Amplio, que es uno de sus organismos de resolución, le trazó una política de que el Frente Amplio tenía que ser nacional, su estructura tenía que profundizar la estructura nacional, es decir, poder llegar a cada lugar del territorio, y para eso hay que tener instrumentos. Uno de los instrumentos más importantes que va a tener el Frente Amplio es esta comisión que hoy se instala, que preside el compañero Aníbal Pereira, y que de alguna manera va a tener como tarea central la organización del Frente Amplio en todo el interior. Pero esto va a estar complementado por la comisión de programa, que la están dirigiendo los compañeros Ricardo Erlich y Álvaro García, por el Frente Amplio Te Escucha, que es un plan de la presidencia para salir a visitar todas las localidades del territorio nacional en más de una oportunidad y escuchar las fuerzas vivas de cada una de esas localidades, por pequeñas que éstas sean, para que también la comisión de programa tenga insumos claros de toda la realidad nacional y no de una parte de ella, de cada uno de los que integramos la sociedad uruguaya de forma organizada y tienen una opinión para darle al Frente Amplio, y el Frente Amplio las va a escuchar y se las va a pasar a todas sus estructuras organizativas. Es decir, estamos planteando el Frente Amplio del futuro, y el Frente Amplio del futuro no puede tener solo una mirada 2024, tiene que tener una mirada 2050 que nos permita estructurar al Frente Amplio, no solo para estar en el gobierno, en el caso que nos toque llegar, sino sobre todo para poder estructurarlo durante 30 años consecutivos en una fuerza política viva que escuche la fuerza viva de la ciudad. Bien, así pasaba entonces Fernando Pereira, haciendo justamente alusión a esta decisión que ha tomado el Frente Amplio de crear esta comisión del interior. Básicamente repasaba un poco los cometidos que iba a tener, la estructura que esta iba a tomar, y también lo que tiene que ver concerniente a la hermandad de esta comisión con la comisión programática del Frente Amplio, en donde justamente lo que se busca es una discusión programática que integre a lo largo y ancho los temas del país. Pero hablando de lo largo y ancho del país, nos vamos a uno de los países, a uno de los departamentos más al norte que tenemos, y es Rivera, justamente porque vamos a iniciar un contacto con la edila de ese departamento por la 1001, Marta Diniz. ¿Estás allí, Marta? Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, buen día, Marta. Te saluda también Gabriela Gestal. Hola, Marta, Juan Landaco. Hola, ¿Cómo te va? Bien, y bueno, y lo que nos trae a llamarte, a tener este contacto contigo, básicamente son dos temas. Uno está referido a tu propuesta de llamar al Teatro de Verano con el nombre Enrique Sosa El Groncho, y la segunda tiene que ver con esta declaración o comunicado que emitió la mesa política o la departamental del Frente Amplio de Rivera, refiriéndose justamente a estas medidas que ha tomado el gobierno de aumento del 2 y el 3% para los públicos y los pasivos, y hace alusión un poco a la realidad del departamento y la insuficiencia que eso tendría, como también piden otras medidas. Vamos por partes, si te parece, Marta, y contanos un poquito quién es Enrique Sosa El Groncho. Bueno, Enrique Sosa El Groncho fue un comunista, un compañero, camarada, que nació en Montevideo, pero en el 83 viene a vivir en Rivera, y bueno, y se incorporó a la sociedad, al departamento, a todo, acá de manera tal que era un riverense más. Y bueno, siempre estuvo en lo cultural, en lo social, con una incidencia muy importante, ¿no? Uh-huh. Además es una persona muy querida, muy querida por diferentes actores de distintos partidos políticos, ¿no? Ahí está. Cuando comenté con otros ediles de otros partidos la idea esta, bueno, varios apoyaron y firmaron la iniciativa esta por justamente conocer al Groncho, ¿no? Uh-huh. Él siempre, acá la gente lo conoce mucho porque siempre estuvo vinculado con el tema del carnaval, con la organización y todo eso, y evaluación. Además acá, por ejemplo, era hincha de Frontera, que es un cuadro de fútbol, era muy futbolero. Ahí también hay una sala que le hicieron homenaje porque realmente él tenía esa característica, transitaba por todos los lugares y era aceptado por todo el mundo, ¿no? Ahí está.
Y entonces tú decís que cuando hiciste la propuesta, la recepción de la misma fue, diríamos, ¿cómo podemos decir?, unánime en todos los sectores políticos de acompañar la denominación del teatro de verano. No diría unánime, pero sí en todos los partidos políticos hay una gran cantidad de actores que apoyan esa. Ahí está, bien. Y un teatro de verano que me imagino que no tenía nombre, o es una obra que están empezando a hacer ahora. Es una obra que se inauguró recientemente, ¿no? Ahí está. El lugar estaba ahí, entonces la idea se inauguró, pero aún no tiene nombre. Entonces, nosotros hicimos esa propuesta. Ahí está. Bien, ¿tendrán resolución en lo inmediato? ¿Esto lleva tiempo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, en eso estamos, porque también hay propuestas de otros nombres. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo toda una campaña también con la gente, ¿no? Porque nosotros pensamos que los nombres de los edificios, de los predios, tienen que decir algo a la ciudadanía, si no queda algo. Si la gente colocar un nombre de alguien que la gente no conoce, no sabe quién es, como que queda muy distante. Si ahí se van a organizar eventos culturales, populares y todo eso, pensamos que el nombre del Groncho sería el mejor. Claro, y bueno, buena suerte en esa campaña entonces de reivindicación de las personas que obviamente hacen efectivamente la construcción de una sociedad y aportan desde su lugar, ¿verdad? Merecido homenaje entonces para aquellos que están en esa situación o estuvieron. Y la otra cosa que queríamos conversar contigo es obviamente lo que tiene que ver con la situación del departamento de Rivera, en donde lo que no para de crecer es las personas afectadas bajo la línea de la pobreza, o afectadas por la pobreza, mejor dicho, que las deja debajo de la línea de la pobreza. Según el comunicado del Frente Amplio, un 11,7% de los hogares de Rivera están por debajo de la línea de la pobreza, y a su vez hay un 43% de personas que pertenecen al sector informal del trabajo. O sea, son datos realmente bastante reveladores de una situación bastante complicada, ¿no, Marta? Exactamente. Rivera, como todos los departamentos de frontera con Brasil, tienen un gran índice de informalidad, ¿no? Informalidad queremos decir gente que si bien trabaja, pero no tiene los aportes, no tiene la cobertura de la seguridad social ni nada. Entonces, y bueno, y lamentablemente nos coloca en un lugar de índice de desarrollo humano de los más bajos, ¿no? Y ustedes entonces... Ser el número uno en esa lista realmente no es nada agradable. Claro. Siempre, la dificultad de los departamentos del norte queda demostrado en los últimos informes de pobreza que está distribuyendo justamente el Instituto Nacional de Estadística, y subrayando que Rivera es uno de los más comprometidos. Y ustedes, como bancada del Frente Amplio, ¿qué le están solicitando al intendente? Bueno, nosotros solicitamos que el intendente trabaje en pro de generar fuentes de trabajo acá en el departamento, y también al mismo tiempo trabajar sobre eso, ¿no? Hincar el diente sobre la informalidad. Eso yo creo que eso es de todo el gobierno, de hacer que este porcentaje baje, ¿no? Claro. Porque claro, acá estamos hablando de trabajadores, de la precariedad del trabajo, del trabajo, de gente que no tiene ninguna cobertura social. Y bueno, y más adelante, dentro de unos años, ¿qué va a pasar con esta gente que nosotros no dudamos que trabaje, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando lleguen a la vejez y no puedan acceder a una jubilación y todo eso, ¿no? Exactamente, y a partir justamente de lo que estás diciendo, dice el comunicado que el 87% de las jubilaciones de las personas de Rivera están por debajo de los 25.000 pesos mensuales. O sea, exactamente. Y bueno, y ese aumento que el gobierno va a otorgar de un 3%, que es a partir del 1 de julio, que lo van a cobrar recién en agosto, después que ya finaliza prácticamente todo el invierno, desde nuestro punto de vista es insuficiente, ¿no? Totalmente insuficiente, y no va a mover ninguna aguja para mejorar la situación de los pensionistas jubilados. Claro. Otra de las medidas que ustedes piden es justamente atender la emergencia alimenticia, ¿verdad? Y entonces, ahí va. Y entonces hablan bueno, dice acá, sin más demoras, la asistencia de los comedores, olla populares y organizaciones sociales genuinas
Y a propósito me pregunto, ¿qué pasó con aquellos 30.000 los alimentos estos que iban a un municipio y que finalmente no llegaban? Bueno, ese es un tema que una fiscal acá del departamento actuó de oficio y está haciendo la investigación correspondiente, está citando a varios actores involucrados en esto para declarar. Pero nosotros al mismo tiempo, esto pasó en Tranqueras. En Tranqueras, ahí está. En Tranqueras, nosotros estuvimos ahora en contacto con gente que era beneficiario de esa olla, de los platos que se repartían ahí, y realmente la gente sigue con problemas, no logra comer todos los días, ¿no? Entonces nosotros, la actitud que tomó el intendente de cerrar esto, porque según la explicación, una de las explicaciones que dio un edil del Partido Colorado es que ya no era más necesario, que estaba todo bien en Tranqueras. La realidad es otra bien distinta y nosotros exhortamos al intendente que vuelva a reabrir todos los comedores, porque cuando hay esa denuncia de una posible irregularidad, algo ilícito de la ONG que proporcionaba los platos de comida, la decisión del intendente es retirar el servicio. Claro. Nosotros nos parece que no, lo correcto es investigar y ver, bueno, si hay algún hecho ilícito, lo que fuere, que se tome las medidas correspondientes, ¿no? Pero no perjudicar a la gente. Claro. ¿Y ustedes qué respuesta han obtenido de parte de la Intendencia acerca de este comunicado? No, nada. Ninguna. Eso es una cosa que, bueno, nosotros cuando solicitamos informes también no nos dieron. Y bueno, entonces cuando ves que hay un silencio total por parte del Ejecutivo, la responsabilidad nuestra como ciudadanos fue ir hasta Tranqueras y lo que es el Amiluno, dialogando con otros sectores y todo eso, estamos viendo la forma de instrumentar una olla popular con los vecinos, no gestionada por los mismos vecinos. Claro. Y en eso andamos. Ahí está. Y también me imagino que todos estos datos deben impactar de manera diferente en las distintas localidades del departamento, ¿no? Algunas deben ser más sensibles a tener guarismos un poco más altos, inclusive, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Pero Tranqueras es una ciudad que ha crecido mucho y bueno, y sufre lo mismo que pasa en el departamento, ¿no? Falta de fuentes de trabajo y todo, y bueno, y la gente está en situaciones muy desfavorables. Y en materia de turismo, ¿cómo estuvo la semana de turismo? El turismo ese turismo comercial o turismo no sé, de free shop, como le dicen ustedes, sí. ¿Cómo se desarrolló en esta oportunidad? No, el turismo de compras, ese fue muy importante, una cantidad de gente, y eso siempre nosotros decimos que es como sería el termómetro para ver cómo sería la temporada, ¿no? Y bueno, las expectativas es de que sería bueno por la gran cantidad de gente que se movilizó durante esta semana, ¿no? Ahí está. Bueno, Marta, lo que queríamos básicamente era, primero que nada, obviamente, hacer eco de tu propuesta de denominar el Teatro de Verano con el nombre Enrique Sosa El Groncho, conocer a Enrique Sosa El Groncho primero también, y luego acerca de estos datos que, bueno, es imposible no hacer referencia en una conversación con una edila del departamento de Rivera, ¿no? No sé si ustedes, compañeros, quieren hacerle alguna pregunta a la edila. No, la verdad que como preocupación, lo último que estaba planteando que tiene que ver con esa olla, porque más allá de las decisiones políticas, el hambre no puede esperar. Y no. Entonces realmente ahí se da de bruce la brutalidad de tomar decisiones políticas, más allá de que lo exacto que vos decías era investigar, si hay irregularidades, que se cumpla con la norma, pero que se siga cumpliendo con lo que tiene que ver las ollas, ¿no? La comida, principalmente. Entonces, exactamente. El otro día me preguntaban de un medio de Tranqueras, me decían, mirá, y si ustedes logran organizar con la gente la olla popular, ¿quiénes pueden acceder? Entonces, si eran solos del Frente Amplio, nosotros decíamos que el hambre no tiene partido político, ¿no? Ni creencia religiosa, ni nada. Claro. Obviamente que la idea acá es atender, y nosotros no estamos en campaña electoral, ¿no? A nosotros nos preocupa realmente la situación de la gente. Claro. Correcto. Y bueno, de acá hacer ese seguimiento y ese apoyo, y bueno, va a haber un lugar para que tenga voz ese reclamo. Bueno, agradecerles a ustedes y bueno, y toda colaboración que sea posible, que
alguien escucha, bueno, será bienvenida, ¿no? Muy bien. Bueno, nosotros siempre a las órdenes, con estos micrófonos abiertos, para que justamente las cosas que a veces se quieren esconder se sepan, porque a veces pasa por ahí también. Exactamente. A las órdenes entonces, y te mandamos un saludo muy grande, Marta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, así que estamos trabajando con otros proyectos y así cuando lo tenga más preparado, ahí ya les pasaré. Perfecto, bueno, a las órdenes entonces, Marta, te mandamos un saludo grande. Bueno. Bien, entonces así pasaba la edila departamental de Rivera, Marta Diniz, por el Frente Amplio, lista 1001, haciendo referencia a dos iniciativas, una, la que tiene que ver con una cultural, denominar un teatro de verano con el nombre Enrique Sosa del Groncho, y la segunda referido a otra situación más compleja que tiene que ver con el departamento y las cifras abismales de pobreza y de informalidad que tiene, que está afectando a todo el entramado social y al correcto desarrollo de la misma, como puede ser la alimentación. Así que bueno, así teníamos este contacto con Rivera. Ahora vamos a conocer el informe de Silvana Ruggeri de Maldonado. Silvana Ruggieri desde Maldonado. Buenos días. Hoy solamente estaremos dando relevancia a un titular y a una información que preocupa muchísimo a la mayoría de la población de Maldonado, y es con respecto a la salud. El hospital de Maldonado prácticamente ya no expende medicamentos. Las clínicas de salud reproductiva se ha cerrado. El CTI del hospital de Maldonado, que tenía 13 camas, ha dejado solamente 6, pasando las otras camas restantes al hospital de Rocha porque eran del fondo de coronavirus. Junto con las camas del CTI se traslada el personal también. El mamógrafo de Maldonado, del hospital de Maldonado, no funciona más. Tampoco el del hospital de San Carlos. Se está llevando de a 10 personas en camionetas a mamógrafos en la ciudad de Montevideo u otras más cercanas. La salud se ha precarizado tremendamente en nuestra ciudad. También en las dos asistenciales médicas privadas, aunque no faltan los recursos, sí hay listas enormes de espera para los especialistas, por los que hay que esperar de 3 a 4 meses. Pero principalmente nos preocupa el levantamiento del CTI, la falta de mamógrafos y también la falta de recursos para que sigan existiendo insumos para la salud reproductiva de las mujeres. Esto afecta principalmente a las mujeres, obviamente, porque el mamógrafo detecta precozmente los cánceres de mama y porque los CTI, que son cisgénero para varones y para mujeres, ha decaecido mucho. Asimismo, la puerta de emergencia del hospital de Maldonado está siempre superada y cada vez hay menos personal de la salud que lo atiende. Buenos días, seguimos informando en otra oportunidad. Bien, entonces así pasaba el contacto, como es el informe de Silvana Ruggeri, refiriéndose justamente a esta precarización de la salud que usted hacía referencia, Gaby, al principio del programa. Qué situación, ¿no? Sí, la verdad que muy complicada, porque además toca un tema tan sensible como es la salud de la gente, y esta situación que estamos viendo en particular en Maldonado, decíamos que lo estamos viendo también en otros departamentos. Y también lo que tiene que ver con la salud es la falta de medicación que se está viendo en todas las policlínicas de salud pública del país. Que según dice el director de AA, se va a privatizar todo si no se ponen de acuerdo, porque esta joda así ya no va mal. Peor todavía. Son siempre echándole la medicación inclusive para gente crónica, que antes no faltaba y ahora está empezando a faltar. Lo decían ustedes, ¿se acuerdan cuando Magel Altier nos contaba acerca de la policlínica de Punta del Diablo? Que iban el remedio iba con el nombre del paciente, que eso ya obviamente es
una Sí, cosa sí. que es una aspiración ya, ¿no? Bueno, sí, justamente ahora prácticamente también te dan la receta y no está el medicamento. No está el medicamento, Exacto, no sí. está. Y también hay alguna dificultad que en algún momento eso se había como coordinado lo que tenía que ver con las recetas de Ministerio de Salud Pública, ACE y las farmacias que también las aceptaban. Y también había un tema de las policlínicas municipales, que a veces digamos, la gente se atiende donde puede, pero en definitiva las recetas no eran recibidas en todos lados. Es Eso cierto. se llegó a coordinar, Sí. obviamente, en un periodo anterior. Claro. Hoy está En todo otro distorsionado gobierno. nuevamente eso. Sí. Es un tema sumamente complejo. Seguiremos prestándole atención a este tema porque obviamente demanda de la atención porque está involucrada la salud de muchísima gente, ¿no? Pero bueno. Pero ahí estaría, perdona que te Sí. corte, está bien que nosotros somos voces del interior, pero también estaría bueno... Estamos hablando digo, de los porque problemas de salud de Maldonado, estimado. No, sí, pero el problema de salud en general es un problema de la atención, Sí, digamos, sí. en este caso, nacional. Porque tiene que ver, está relacionado también la pérdida de trabajo, ¿tá? También con la cobertura médica. Cuando vos perdés Claro. el trabajo y estás en el seguro y después no renovás el seguro, caes en ACE. Exacto. Y tiene que ver también con muchas veces los trabajadores de ACE que hablan del presupuesto, ¿no? Sí. ¿Tá? Porque Es una decíamos, cadena bueno, el infinita presupuesto, de exacto, el consecuencias. presupuesto para atender a cuánta población. Claro. Ahora, cuando esa población aumenta muchísimo más, el presupuesto también Sí, aumenta en ese rango, claro. porque después viene todo ese tipo de dificultades. Es un Muy tema importante eso que estás diciendo, Landaco, muy interesante además. Bien, vamos a seguir adelante porque tenemos un programa muy abultado hoy y ahora vamos a conocer un poquito de música. Vamos a irnos para Nueva Albesia porque Sara Vecino nos trae a Álvaro Caraballo y dice Álvaro Caraballo que es Por Amor. Hola, mi nombre es Álvaro Caraballo, soy músico, cantautor, nací en la ciudad de Colonia, Suiza, Nueva Albesia, en el departamento de Colonia y me desempeño también como profe de música ya hace muchos años. Soy director de Coro Concordia, que es un coro tradicional que tiene 106 años aquí en la Colonia Suiza. Desarrollo mi carrera profesional desde el año 2003 y bueno, les mando un gran saludo y les comparto mis canciones y les deseo que tengan un hermoso programa. Muchas gracias y nos vemos. Me gusta acordarme, vivo en recuerdos, podría olvidarme, pero no quiero. Soy solo canciones, canciones vividas, es toda mi magia, consciente y segura. Que es por amor, es por amor, es por amor, es por amor. Vivo cantando en emociones, parece que explotan mil ilusiones, tan solo creando, creciendo de veras, y ya está llegando la primavera, y es por amor, es por amor, es por amor, es por amor.
Bien, así pasaba entonces la música del nuevo, ¿cómo se le dice a los de Nuevo Helvecia? Nuevo Helvéticos. Helvéticos. Helvéticos, el helvético Álvaro Caraballo, y el tema Es por amor. Ahora vamos a una pausa. Bien, vamos entonces con el segundo bloque de Voces del Interior. Y bueno, Gabriela Gestal y su columna. Bueno, todos sabemos que el domingo que viene es una fecha muy particular, el 1 de mayo, y les quiero dejar mi aporte sobre esto. Bien, a ver. Se celebra el Día de los Trabajadores, conmemorando los avances sociales obtenidos desde la gran huelga obrera en Chicago en 1886. A finales del siglo XIX, las jornadas laborales eran de 12 a 18 horas en las grandes fábricas. En Estados Unidos el movimiento obrero crecía y se reclamaba la consigna de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de reposo. En 1868, en ese país, en Estados Unidos, ya se había aprobado la jornada de 8 horas, pero para los trabajadores de obras públicas y para los trabajadores de empleados de oficinas, no para los trabajadores de las fábricas. En todo Estados Unidos se venían dando sucesos de movimientos sindicales en procura de las demandas laborales, pero en Chicago esa situación era más conflictiva. Los trabajadores de esa ciudad vivían las peores condiciones que en otros estados. Muchos debían trabajar entre 13 y 14 horas diarias, 6 días a la semana, no podían ver a su familia a la luz del día y vivían con salarios de miseria en condiciones de hacinamiento. La acción reivindicativa en Chicago giraba en torno a 2 periódicos que eran obreros: el Arbeiter Zeitung, que era alemán, dirigido por el anarquista August Spies, y De Alarm, que era dirigido por el socialista Alan Parsons. Junto a ellos estaba un grupo de periodistas, oradores, comunicadores, que pasarían a la historia como los mártires de Chicago. Ellos eran Fielden, Schwab, Fischer, Engel, Lin y Nib. Los preparativos de la huelga general del 1 de mayo de 1886 habían empezado a gestarse 2 años antes, en noviembre de 1884, cuando se reunió en Chicago el 4º Congreso de la AFL, que era la Federación de Sindicatos Organizados y Uniones Laborales de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué se eligió la fecha el 1 de mayo? Bueno, los historiadores no se ponen muy de acuerdo, pero la explicación más lógica estaría en que en esa fecha se renovaban los contratos colectivos de trabajo, así como otras obligaciones generales, los arriendos de tierras y otras convenciones. El 1 de mayo de 1886 se declararon 5.000 huelgas y 340.000 huelguistas ganaron las calles. En Chicago las manifestaciones continuaron luego de ese día. El 3 de mayo, en un enfrentamiento entre obreros y rompehuelgas, la policía mató a 6 personas y dejó decenas de heridos. Ante este hecho, los periódicos obreros, que yo nombré, convocan a una gran concentración de protesta para el día siguiente, para el 4 de mayo, en la plaza High Market. Allí se reunieron unas 15.000 personas y los oradores fueron Spies, Parsons y Fielden. Cuando quedaban unos pocos miles, avanzó la policía. Hubo 38 obreros muertos y 115 heridos. Los locales sindicales, los diarios obreros, los domicilios de los dirigentes fueron allanados, fueron golpeados ellos y sus familias, destruidos sus enseres, sus bibliotecas. Fueron acusados de radicales, anarquistas y socialistas, responsables de desencadenar lo ocurrido en la plaza High Market. Ninguno de los cargos se pudo probar. Un año después, August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer y George Engel fueron ahorcados en la cárcel de Chicago. Louis Lin se había suicidado el día anterior. Samuel Fielden y Michael Schwab tuvieron cadena perpetua y Oscar Nib 15 años de trabajo forzados. Fue el sacrificio de estos mártires
Los héroes de Chicago, lo que grabó a fuego en la conciencia obrera la fecha inolvidable del 1 de mayo. El próximo domingo, en nuestro país, tendremos actos en todo el territorio. Yo los invito, los convoco, los insto a todos a asistir. A los que tienen la fortuna de estar trabajando, a los que perdieron su trabajo, a los jubilados y a los pensionistas, a las amas de casa, a los estudiantes que son futuros trabajadores, contra la reforma de la seguridad social, contra la carestía, contra el hambre, en defensa de las fuentes de trabajo y porque nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Yo le puedo aplaudir, Gabriela, la verdad, me encantó su columna. Es que en realidad es una fecha muy importante que involucra absolutamente a todos. Sí, será. No es un 1 de mayo más para hacer el asado característico que se hace, sino para asistir a los actos que cada uno de nosotros tenga cerca de su casa. En el caso nuestro, que vivimos en la costa de Canelones, tenemos a las 11 de la mañana uno en San Luis y a las 16 horas en Salinas. Y vamos a asistir a los dos. Todos tenemos que estar presentes. No solamente los trabajadores y trabajadoras, como decías vos, sino también todo el movimiento popular atrás de esto, principalmente luego de lo que ha sido esta gran embestida del movimiento popular, con las 800.000 firmas, llegando a este casi 50%, que faltó poquito. Pero bueno, es un momento de decirle al gobierno de que no le va a ser fácil. No le va a ser fácil. Y lo va a encontrar al pueblo parado, embestido, y así va a ser. Y ojalá el 1 de mayo entonces en todo, a lo largo y ancho de todo el planeta, no solamente en el Uruguay, los oprimidos de siempre alcen sus banderas en reclamo de lo que les toca y el derecho que tienen de que les toque. Había una consigna que no hace mucho que decía, si a los trabajadores le va bien, al pueblo le va bien. Sí, señor. Y creo que eso es una síntesis realmente de la realidad. Si los trabajadores le van bien, el derrame, el verdadero derrame que ahí se provoca, exacto, que tiene que ver con los trabajadores, el consumo, las jubilaciones, las pensiones, exacto, en ese sentido, al pueblo en su conjunto le va bien. Sí, y también teniendo en cuenta esta consigna, ¿no?, que tiene que ver con la famosa rueda y los palos que a veces parece que quieren adjudicarnos, la rueda la mueven los trabajadores. No le ponen palos. Igual cuando tiene la consigna que el capital lo fomenta, digamos, los empresarios. Y eso es una concesión errada. El capital y el general lo generan los trabajadores. Los trabajadores, claro, sin lugar a duda. Claro que sí. Y respecto a los jubilados y pensionistas, no nos olvidemos que las jubilaciones y las pensiones se rigen por el índice medio de salarios. Entonces, si nosotros tenemos consejos de salarios debilitados, no suben los sueldos, no suben las jubilaciones y pensiones. Exactamente. Bien, nos gustaría seguir hablando del 1 de mayo, pero bueno, seguimos adelante, un poquito más adelante en el programa, porque tenemos ahora que hacer referencia a este ciclo deportivo que venimos trayendo adelante, que le llamamos la historia y desarrollo del fútbol del interior. Y bueno, tuvimos la primera entrega con Juan Carlos Vecino, estuvo muy aplaudida porque se ve que Juan Carlos tiene mucho gusto, o sea, llega mucha gente y bueno, y generó bastante. Después también descubrí que Voces del Interior, con estas preguntas que hace a la audiencia, cuando le preguntamos, y después vamos a leer las respuestas, que son bastante básicas igual, que le preguntábamos a la audiencia a qué confederación, a qué confederación pertenecía. Muchas respuestas es de que las confederaciones no organizan ningún torneo, o sea, como quien dice que están no cumpliendo con su tarea. Hay como demanda de que las confederaciones tengan más participación. Estamos hablando de que las confederaciones vendrían a ser como la subregión, una región, ¿verdad? Pero bueno, Voces del Interior a través de estas preguntas sirve también para mostrar a veces lo que la gente piensa. No le tendrá que cambiar el nombre a la audición porque se está haciendo internacional, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos creciendo, los aportes son muchos. Y bueno, y en esto que no queremos que se nos vaya mucho más el tiempo, repasar primero que nada lo que fue la primera entrega. Y Juan Carlos, en la primera entrega lo que nos hablaba justamente es de cómo se conforma la estructura del fútbol del interior, y hacía obviamente referencia a estas 4 confederaciones que tiene nuestro país, o sea, la OFI principalmente,
que son la del este, la del sur, la del norte y la del litoral, que están, bueno, integradas obviamente con distintas cantidades de departamentos, pero también hacía referencia entonces a que el fútbol admitió en determinado momento de su desarrollo más de una representación por departamentos, y entonces así estaban, por ejemplo, las ligas federadas de Colonia y la Liga de Colonia, o sea, en definitiva, distintas presentaciones por departamento. Esto nos contó al principio. Ahora va a ser una salvedad en esta primera parte, y en la segunda parte vamos a entrar a ver lo que son los estadios del fútbol del interior, para en tercer lugar empezar a conocer a algunos de los jugadores. Y ahí hay uno que a nosotros particularmente nos conmueve y mucho, que es la de la figura del Tito Di Pascua, un jugador de la selección de Río Negro, un jugador que además de ser jugador de fútbol, cosa de que está haciendo referencia un poco también a lo que fue el devenir del fútbol en general, en donde el jugador de fútbol no tenía la posibilidad de jugar al fútbol, ser pago y no hacer más nada. Era un jugador de frigorífico, jugaba los domingos y además organizaba el sindicato. O sea, tenía muchas cualidades que, bueno, nosotros la queremos recuperar hoy como una anécdota, pero también como una situación de vida, ¿no? Que el fútbol nos pone por delante. Así que, bueno, sin más palabras, vamos a la primera parte del informe de Juan Carlos Vecino. Muy buenos días, estimados amigos de Voces del Interior, aquí en micrófonos de CX40 Radio Fénix de Montevideo. Buenos días también a todos vuestros oyentes. En este segundo contacto que establecemos con todos ustedes, participando del ciclo especial denominado Historia y Desarrollo del Fútbol del Interior, en estos primeros 100 años de vida del mismo, al iniciarlo queremos dejar una salvedad. En nuestro primer enfoque hablamos de los años fundacionales de las confederaciones del fútbol y de la OFI, que se remontaba entre los años 20, 30, 40 y 50, incluso con proyecciones con las mismas características durante las décadas del 60, 70 y 80, lo hacíamos en un rápido resumen la pasada semana. La salvedad que queremos hacer es que a partir de los primeros años de la década del 90, la organización del fútbol del interior mudó radicalmente su estructura y pasó a aceptar a los sectores 2 de cada departamento, o sea, a los sectores del interior. Entonces, de 18 participantes se elevó a 36 el número de participantes, valga la redundancia, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes. Eso será motivo de un próximo enfoque, de un próximo informe. Bien, entonces así conocíamos esta salvedad que hacía Juan Carlos, claro, porque en la primera parte él llegaba a solamente incluir 3 departamentos, Tacuarembó, el otro era Colonia y el otro no me acuerdo, que eran los que estaban permitidos para jugar con la doble representación. Después, en esta fecha que él alude, entonces pasan a estar todos habilitados los departamentos, llegándose entonces a 36 posibles participantes de lo que eran las confederaciones. Ahora Juan Carlos quiere entrar un poco más, avanzar un poco más, dejar atrás esta cuestión organizativa para empezar a ver los escenarios deportivos. Y vaya que tiene trascendencia esto de los escenarios, porque ningún escenario en sí mismo es un monumento vacío. Siempre un escenario deportivo está adjunto a una hinchada. Y si hay una hinchada, entonces ese estadio y esa hinchada generan una personalidad del estadio, que allí van a ir los rivales a jugar, y entonces le va a dar una característica especial a cada uno de estos palcos, como él le dice, para mirar el fútbol. Hay demasiadas historicidad y demasiadas anécdotas en lo que tiene que ver la dificultad que tenían algunos departamentos de ir a jugar a uno u a otros estadios, porque justamente la complejidad del momento hacía de que no solamente estuviera lo deportivo, sino también rivalidades que se daban entre las localidades, y bueno, y todo eso iba a parar al escenario deportivo, al estadio, y allí se vivía entonces una verdadera fiesta del fútbol, lo que obviamente no solamente generaba un espectáculo deportivo, sino el encuentro de identidades, el encuentro de querer ganarle a tu enemigo porque vos sos mejor, o sea, todo un parangón de cosas, ¿verdad?, tan interesantes que justamente van moldeando la vida de estos ciudadanos y ciudadanas que viven en estas ciudades, porque el fútbol del litoral, por ejemplo, si vos lo ganabas te daba mucho prestigio y entonces claro que iba a parar todo eso a las identidades de los distintos pueblos. Así que ahora vamos a conocer los estadios del fútbol del interior.
Hoy queremos nombrar y recordar los estadios que en cada departamento eran palco de las fiestas del fútbol del interior. Los sábados a la noche o los domingos a la tarde, lugar donde miles de personas, amantes, hinchas, aficionados al fútbol chacarero se reunían semanalmente para alentar a sus queridas camisetas del departamento. Vamos a comenzar por la Confederación del Este. Cerro Largo tiene su estadio principal, el arquitecto Antonio Mario Villa, en la ciudad de Melo. En 33, el Estadio Centro Empleados del Comercio, en la capital olimareña. En La Valleja, el Estadio Brigadier Juan Antonio Lavalleja en Minas. El Maldonado, los primeros años Maldonado fue local en el Estadio Ginés Cairo Medina. Luego de construido pasó a actuar como local en el campus municipal de Maldonado, que fue refaccionado en 1994 para la Copa América del año siguiente y que pasó a llamarse, como todos sabemos, Domingo Burgueño Miguel. En Rocha, el Estadio Doctor Mario Sobret, de la capital rochense. Y en Canelones del Este, el Estadio Municipal de Pando. En el litoral, en Artigas, se llamó en los primeros años Estadio del Paseo 7 de Septiembre, por estar enmarcado dentro de ese hermoso Parque 7 de Septiembre, en la frontera con Brasil. Después fue denominado y se llama hasta hoy Matías González, en honor al excelente zaguero artiguense que fue campeón del mundo con Uruguay en 1950 en Maracaná. En Salto, los estadios Ernesto J. Dickinson y José Bispomari fueron los utilizados por la selección salteña. Actualmente el José Bispomari es muy utilizado por el sector interior del departamento de Salto. En Paysandú, el Estadio Artigas de Paysandú, que también fue remodelado en el 1994 para la Copa de América del mismo año, del año siguiente, para albergar a la selección argentina. Río Negro, el Parque Liebix en Fray Bentos. En Soriano, el Estadio Municipal Luis María Koster en Mercedes, su capital. Y las ligas de Colonia en aquellos primeros años, en aquellas primeras décadas del fútbol de la OFI, jugaban en el Parque Artigas de Carmelo o en el Parque Irineo Alberto Brito de Nueva Palmira. Nos vamos ahora al sur. Colonia jugó los primeros años como local en el campo de la Plaza de Deportes de Colonia del Sacramento y luego en el construido Estadio Alberto Supichi, que si bien no fue palco por no estar construido ainda aún de las Copa América del 95, fue palco del Sudamericano Sub-20 de fútbol y también del Mundial Sub-17 femenino. En San José, el Caston Martínez La Guarda, Estadio Caston Martínez La Guarda. En Canelones, el Estadio Eduardo Martínez Monegal. En Florida, el Estadio Campeones Olímpicos, que rememoraba las conquistas de Uruguay en las Olimpiadas de 1924 y 1928. En Durazno, Silvestre Octavio Landioni. En Flores, el Estadio Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, en Trinidad. En la Confederación del Norte y Noreste, en Rivera, Doctor Atilio Paiva Olivera lleva el nombre su estadio, que también en 1994 fue reformado para la Copa América del 95, que albergó la serie, el grupo donde jugaba la selección de Brasil. Tacuarembó usaba en los primeros años el estadio 18 de Julio, que luego pasó a llamarse Ingeniero Agrimensor Raúl Saturnino Goyenola. Paso de los Toros, otro estadio llamado Brigadier Juan Antonio Lavalleja. Bien, pasamos entonces así a ese repaso que hacía Juan Carlos Vecino acerca de los distintos estadios que tenemos en el país. Y bueno, algunos de ellos han sido remodelados con aquello que tenía que ver cuando se hizo aquel evento deportivo internacional acá, que fue la Copa América, sí, donde se llevó al interior varias de las series. Y bueno, entonces allí sufrieron algunas remodelaciones. Habrá tanto para hablar, yo no sé, no quisiera extenderme, pero a ustedes, ¿qué les parece esto de los estadios del interior? Bueno, creo que habría que capaz que enfocarlo de varios puntos de vista, ¿no? También como una expresión deportiva, también como un tema laboral, porque también los eventos que ahí se llevan generan espectáculos, pero espectáculo deportivo, pero genera también fuentes de trabajo, genera trabajo, en ese sentido. Entonces habría que ver desde ese punto de vista y de desarrollo cultural que también ahí se da.
Digo, pensándolo, todo, digo, porque a veces uno dice el fútbol, pero todo lo que genera, lo que tiene que ver con el fútbol, todo el entorno, en ese caso, todas las oportunidades que se dan, más allá después de los resultados deportivos que generan otras. Claro. Sí, y bueno, y entonces como decíamos, ¿no? Decíamos estadios, decíamos hinchadas, decíamos fiesta deportiva, pero claro, para que todo eso pase tiene que haber jugadores, tiene que haber cuadros. Y para eso entonces, esa es la otra gran pata del fútbol, ¿verdad? El grandísimo social. Esfuerzo que tienen que hacer los clubes del interior por mantener sus planteles, porque no es fácil tener 11 o 20 jugadores a la orden, cuando en realidad las instituciones recaudan muy pocos y las inversiones que pueden hacer son muy pocas. Entonces obviamente que la doble condición del jugador de fútbol del interior muchas veces... La remuneración no es, el esfuerzo sí es profesional, pero la remuneración no. Exacto. Entonces, es eso, como decías vos, el Tito Di Pascua, trabajaba en un frigorífico, trabajo social y a su vez jugaba al fútbol, ¿no? Casi profesional. Entonces, ¿cómo mantenés esa situación? Exactamente, y cosa que obviamente se diferencia un poco del fútbol montevideano, en donde, bueno, quizás porque justamente se permite otro tipo de asistencia del público o mayor frecuencia, el acceso a hacer caja, como quien dice, con los espectáculos, permite tener presupuestos deportivos. Ahora... En el interior la cosa es totalmente distinta. ¿Ustedes recuerdan cuando aquel cuadro de Colonia había salido campeón y ahí se conoció muchísimo de los esfuerzos que tenían que hacer los tipos que iban caminando a las prácticas? El de la vaca, ¿cuál era? Creo que ese era el de Colonia, no me acuerdo, pero o sea, no soy un tipo apasionado por el fútbol, debo decir, pero esta cosa me conmueve. Y es el esfuerzo que se hace en definitiva por ir a practicar fútbol, ¿no? Nosotros lo veíamos acá en Montevideo con las gurisas del fútbol femenino, con todo lo que con ese estado de desarrollo que tiene el fútbol, que es muy precario todavía, y que obviamente hace que las gurisas se tengan que pagar su carrera deportiva, como quien dice. Sí. Pero en esto pasa lo mismo, o sea, y bueno, y todavía eso le da un valor agregado porque se juega por la camiseta, ¿no? O sea, el jugador que va después de trabajar a jugar al fútbol, no creo que tenga como duda de que le gusta. Fede, a ver, recientemente, de casualidad vi que, no sé si era ayer, que llegaban al aeropuerto el fútbol femenino, sub-20, donde consiguió también, si bien no clasificó creo que para el Mundial, un buen resultado, un resultado en la lo que verdad, se dan generalmente fabuloso. Y realmente, y todo eso que decías vos, todo el esfuerzo, todo eso, estamos hablando que fueron a representar al país, exactamente, ¿no? Entonces esas chiquilinas, todo... Bueno, pero basta también recordar la historia de Obdulio Varela y cuando organiza a los jugadores para reclamar por lo que de algún modo tenían que tener y se arma toda una corriente en torno a los reclamos, eso, y que empieza a darle la profesionalización al fútbol. Claro. Cuidado que acá en Voz del Interior no nos interesa saber si uno es mejor que el otro, si aquel le ganó tanto al otro. Acá lo que estamos hablando es como, diríamos, sociológicamente el espectáculo y abrazándolo de distintas aristas, cómo cambió también realmente, más allá de lo deportivo, pero en la parte social y comunicacional, la selección uruguaya de fútbol, ¿no? Sí. Que antes los jugadores, la verdad, lamentablemente, y es una realidad, no sabían decir dos palabras, y hoy, la verdad, también... Tienen una mayor exactamente. Sí, tiene que ver con el desarrollo cultural también, ¿verdad? Que se le exigió al jugador no perder de vista algunas cosas, ¿no? Ojalá que el fútbol se desarrolle, porque el fútbol no solamente es competencia, es una modalidad de vida, el deporte, ¿verdad? Implica alimentación, implica cuidado, es una forma de vida, una filosofía de vida el ser deportista. Ojalá que en el Uruguay podamos avanzar en democracia y también generador en el de muchísimos recursos, muchísimos. Y si habrá lucro atrás de todo esto también. Bien, vamos a la última parte del informe de Juan Carlos Vecino, y que viene justamente a hablar de esto de los jugadores de fútbol. Y hoy queremos también comenzar a recordar jugadores que marcaron épocas y glorias en el interior. Son centenas, son miles, a través de todos estos 100 años de la organización del fútbol del interior. Hoy escogimos 2 de ellos en la Confederación del Litoral, que marcaron hitos entre centenas y centenas de jugadores que brillaron en esa confederación. Primero vamos a hablar de Omar Rey, de Paysandú. En la edición 1972-73 fue el goleador del Campeonato del Litoral y marcó un hito histórico. Hizo 5 goles en un solo partido que Paysandú le ganó a Colonia 10-1. Ese mismo año fue convocado a la selección uruguaya que disputaría las eliminatorias para Alemania 1974 y fue
ingresó en uno de los partidos de la eliminatoria contra Colombia. Y fue convocado también para las copas Lipton y Newton, que Uruguay jugaba periódicamente con Argentina en aquellos años. Inclusive en el partido de la Copa Newton, que Uruguay empató 1-1, el gol fue de Omar Rey. También fue convocado para un amistoso ante la selección de Haití. Él era suplente en aquella selección nada más ni nada menos que de Fernando Morena. Y Rey no jugaba en Montevideo, jugaba en la selección de Paysandú. Después de las eliminatorias marchó al fútbol europeo, al fútbol español, para defender al Hércules y al Burgos. Omar Rey, entonces, que hoy está con 73 años y que le mandamos un grande abrazo, es nuestro primer escogido para ser recordado aquí en este ciclo Historia y Desarrollo del Fútbol del Interior. El otro recuerdo es para otro gran actor futbolístico del litoral, Edison Tito Di Pascua, jugador de la selección de Río Negro, jugador del Laureles de Río Negro. Fue 6 veces campeón del litoral con la selección departamental de fútbol de Río Negro. Pero tenía una vida fuera del campo que lo marcaba totalmente. Ya a los 14 años trabajaba en el frigorífico Anglo de Fraiventos. En 1944 pasó a Nacional de Montevideo y ese mismo año, 1944, le ofrecen jugar en Europa, en Italia. Un club de Italia quiere contratarlo, pero él se había afiliado al Partido Comunista del Uruguay, donde militaba políticamente, sindicalmente, y informado que se iba a Italia, el partido le pide que no lo haga para continuar atendiendo los asuntos políticos de la región. Y el Tito Di Pascua, que era de partido, además de un gran jugador de fútbol, acató lo que le pedía el Partido Comunista del Uruguay y se quedó en Fraiventos. Edison Tito Di Pascua es abuelo de Lucas Torreira Di Pascua, el actual defensor de la selección uruguaya de fútbol. El Tito Di Pascua nos dejó en 1999. Que descanse en paz. Muchas gracias por la gloria. Muchas gracias por la vida, Tito. En próximo contacto, queridos amigos, vamos a hablar de los clubes más laureados del fútbol del interior. Y ya entraremos en lo que es la actualidad clubista de la organización del fútbol del interior. Un grande abrazo para todos, oyentes de Voces del Interior en CX40 Radio Fénix de Montevideo. Bien, así pasaba entonces la tercera y última parte de esta segunda presentación que nos viene haciendo Juan Carlos Vecinos del fútbol del interior, y en esta última parte entonces se refería a los jugadores de fútbol y hacía hincapié en Omar Rey de Paysandú y en el Edison Tito Di Pascua de Río Negro. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a recibir ahora el informe de Juan Carlos. Vamos a recibir el de Leo Besonar de Colonia. Buenos días, Leonardo Besonar desde Colonia en un informe para Voces del Interior. Culminando el mes de abril en el departamento de Colonia, se realizaron, como ya habíamos comentado en el programa pasado, diferentes actividades en la refaccionada y emblemática Plaza de Toros, como fueron los recitales de No Te Va a Gustar, Márama y un encuentro de cervezas artesanales con capacidad colmada en cada uno de los eventos. En la zona de este departamento se celebró el pasado fin de semana los festejos de los 160 años de Nueva Albesia, con una gran afluencia de público local, de ciudades cercanas y turistas de todas partes del país, con la presencia del embajador suizo y autoridades nacionales. Incluso el domingo estuvo presente el presidente de la República. El día lunes se suspendió por razones climáticas la plantación de árboles, quedando para el próximo lunes 2 de mayo con los mismos detalles. Otras cosas, el símbolo más importante de Carmelo es el puente giratorio, cumple 110 años el próximo 1 de mayo. Y con tal motivo la Intendencia de Colonia, en conjunto con emprendedores, comerciantes, agrupaciones y el municipio carmelitano, prepara una gran celebración. La fiesta del puente será el próximo 30 de abril y el pueblo y la ciudad fundada con Artigas tendrá todo un día de festejos. En los próximos días se conocerá la programación de la fiesta de homenaje al puente que une Carmelo de 1912. En la parte deportiva coloniense, un tema que es súper importante
en los departamentos del interior y que estamos dando destaque en nuestros programas, aunque no es el fútbol. Les contamos que el coloniense Marcos Zarrute logró la medalla de oro en la primera Copa América de Remo en Océano que se disputa hasta este sábado en Lima, Perú, sobre 6 kilómetros. Es de destacar que Zarrute y Romina Cetraro se quedaron con la victoria en el doble mixto sobre 6 kilómetros, ganando el segundo oro para Uruguay. Esta modalidad será agregada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, de acuerdo a información de la Secretaría General del Deporte. Por último, la bancada 1001 y nuestro edil Carlos Fernández, quien ha visitado el programa en varias oportunidades, está llevando a cabo una gira por diferentes comités del departamento. El pasado lunes visitó el comité de base de la ciudad de Rosario y el próximo lunes será recibido por el comité de base de Nueva Alvesia, llevando la información de los últimos sucesos respecto al caso de Colonia Miguelete, también de todo el trabajo realizado por esta bancada en la Junta y recogiendo las inquietudes de los compañeros y compañeras en cada territorio. Les informó Leonardo de Sonar. Bien, así pasaba entonces el informe de Leo Besonar de Colonia, al cual le mandamos un abrazo grande, que empieza a generar ya sus primeros informes para Voces del Interior. Y ahora vamos a una pausa. Buenos días para todos y todas, les habla Sara Vecino. Quiero saludar a los compañeros allí en el estudio y a los oyentes y a nuestros corresponsales de Voces del Interior. Hoy les voy a dejar unos poemas de Anabela Supo Berruti, que nació en Colonia, Suiza, en 1944 y a los 30 años se radicó en Estados Unidos, donde fue profesora de español y también publicó allí distintos poemas y libros en inglés y en español. El primer poema que les quiero dejar se llama Origen. Mi abuelo Blas era vasco, pero el otro genovés. La abuela que conocí siempre rezaba en inglés. Mi madre, desde pequeña, misionera quiso ser y se casó con mi padre, porteño, mate y Gardel. Mi maestra más querida me guiaba en portugués. Los padrinos de Mallorca discutiéndose en francés. Mis hermanas, Federico que fue argentino y danés, Mario Prandi, La Sirena y todo que parece ayer. Yo nací en Colonia, Suiza pero no por ser. Viví en Conchillas un tiempo, pero es Colonia que amé. Por eso ser uruguayo es una cosa de fe, de instinto, de consistencia, o se siente o no se es. La manija. La manija es una institución primordialmente oriental. Algunas otras culturas la llaman azote, masoquismo, puro vicio o simplemente manía. Para nosotros, manija. La usamos diariamente, es parte del humor, de la bronca, de todo, sin sexo, sin edad, sin clase social, sin partido. Es como un ingrediente o una purga o una dieta o una vitamina. Tratando de descifrar de dónde viene o cómo se produce, entre dos expertos hemos llegado a la siguiente conclusión. Es congénita, hereditaria, contagiosa, fácil de detectar, pero no tiene cura. Asumirse, muchachos, que es producto nacional. Hace 17 años ayer. Juguemos a los perdones y juguemos a ser Dios. Te castraron, te quemaron, 5 tiros precisaron para callar tu pasión. Tu pasión apasionada por justicia, por amor. Tu diálogo interminable por el orden y el perdón. Seguís estando y juguemos a que Dios los perdonó. Mayo se acerca y fíjate donde yo esté, estarás vos. En el rezo, en la mirada, en la mano o en la voz. En un algo, una esperanza, en este chau te veo y soy. Juguemos a los perdones y juguemos a no al adiós. Contrabando. Vengo a devolver las piedras que a tu playa le robé. Me las traje en los zapatos tapadas de algodón. También te robé tu viento, viento sur del murallón, las campanas de la iglesia, la totora y el reloj. Tu enorme luna de plata, tu puerto, tu entero sol. Tu indómita San Gabriel, amante de los portugos, bastarda del español. Tus grillos, tus alucemas, tus callecitas angostas, tu perfume, tu dolor.
Colonia que te arranqué todo lo que entiendo hoy. Cuando pases inventario de tus cosas de valor, recuerda que mi delito fue un contrabando de amor. Bien, volvemos entonces, dejábamos atrás los poemas de Anabela Supo Berruti que nos estaba justamente mostrando Sara Vecino. Para mí fue un descubrimiento, la verdad, porque no soy muy amigo de los poemas, pero en realidad estos tienen como una... mostrarlo sencillo, mostrarlo lo de todos los días, ¿no? Me parecen muy interesantes estos poemas. Pero ahora lo que me parece interesante es presentar la entrevista que se viene y es con Eduardo Larbanois. Eduardo Larbanois es obviamente el conductor junto con María José Pedraja del programa que sigue, que es Cultura en Casa, y bueno, nosotros aprovechando un poco esa situación, lo quisimos traer un poco antes a Voces del Interior y conversar con él capaz de temas que no tienen como eso de tener los programas culturales, ¿verdad? Sino quisiéramos saber más la cuestión de lo entre casa, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué cotidiano tenés, Eduardo? En este momento 68. ¿Y en qué? El 1 de agosto paso a... O sea, ¿de qué signo zodiacal sería? ¿Crees en eso? No creo, pero según dicen de Leo, ¿no? De Leo. No, nunca le di mucha usted tiene bolilla. una personalidad bastante interesante desde el punto de vista de los signos. Y decime, ¿dónde naciste, Eduardo? En Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó, en la casa donde hoy viven mis padres todavía. Mirá qué bien. Era la casa de mis abuelos, allí nací. Ya te digo, cerca del centro de Montevideo, allí... nací de casualidad allí, porque en realidad iban a nacer en Montevideo. Mirá. Mis padres se habían casado y se vinieron para acá. Mi padre pintor de letras y quería profundizar en el aprendizaje de ese trabajo. Y vivían ahí por la zona de Yaro y Charrúa, por ahí. Y me contaban que la vieja me contaba que en un momento se sentía muy sola, porque imagínate Montevideo, en aquellos tiempos donde viajar era realmente una cosa curiosa, es decir, una persona que había viajado a Montevideo en Tacuarembó ya la miraba de otra manera. Era como que, estuvo en Montevideo. Era una cosa habitual. Era una cosa, claro, era una cosa rara. Y la vieja en un momento extrañaba mucho y dice, quiero ir para allá, y fue de visita y ya aproveché que no vuelvo más. Entonces tuve que nacer allá. Mirá. Y un hogar constituido además de tu papá, tu mamá, ¿tenés hermana? Tengo una hermana menor, sí. Y mi viejo se dedicó siempre a la pintura y fue funcionario de Honda desde que se fundó la Honda hasta que lo echaron cuando cerró, ¿no? Lo echaron además porque el viejo nunca fue militante político, pero en los últimos años, dada mi vinculación con la actividad política, el viejo se empezó a meter un poco más y terminó siendo dirigente sindical. Y por cierto, marchó a la vez. Y el viejo está jubilado, que lo obligaron a jubilarse en ese tiempo, con una jubilación mínima, después de haber trabajado 35 años en la Honda, ¿no? Porque no tenía la edad para jubilarse y los medios lo apuraron ahí. Y el oficio, de pintor de letras, le dio una dimensión importante. Tan curioso era que mi viejo pintaba casi todos los carteles de Tacuarembó. Y siempre recuerdo que en un partido de fútbol que había de gurises, Carlito da Silveira, gran guitarrista que grabó muchos discos con el Dar, ¿no? Carlitos tenía que avisar que se iba a cambiar el lugar del partido de fútbol y puso, cambiamos para la cancha tal y abajo puso el Larbanois letrero, porque creía que había que poner en todos los carteles eso, porque... Y decime, Eduardo, tu vida, tu infancia, me imagino que los primeros pasos allá en Tacuarembó, ¿cómo era? ¿Eran barra de gurises? Sí, yo nací ahí, tengo muy poquito tiempo, creo que... un año o dos vivimos en el barrio Ferrocarril, cerca de la estación, pero luego después pasamos a vivir en una viviendas de INVE, Instituto Nacional de Viviendas Económicas, aquellas que hacían, cerca del estadio. Y ahí desde los prácticamente 2 y medio, 3 años, hasta los 15 fue mi lugar. Ahí el que yo sentía mi hogar, ¿no? Me acuerdo que el viejo siempre quería una casita, después logró, a través también del plan de vivienda, conseguir una casita que se construyeron en unos baldíos que habían detrás de esas manzanas,
Y yo era, claro, imagínate, en plena adolescencia, 15, 16 años, el viejo me decía, dame una manito, vamos a plantar una cosa. ¿Qué? Plantá vos, yo no quiero tierra, no me quiero ir al apartamento. Para mí, claro. Y años después, ahora tengo quinta. Mira. Che, Eduardo, y en eso de ser gurí chico allá, ¿qué jugaban? Al fútbol, todo el día. Fíjate, ahí frente a esas viviendas económicas que está la avenida Oribe. ¿Era un solo bloque o eran tres bloques de 8 apartamentos, o sea, cada uno? Como una placita sí, entre medio ahí. Y además después alrededor de la manzana habían casas individuales, pero habían 3 bloques grandes, 2 en cada esquina y uno en el medio que entrabas, que tenía un corredor largo. Uh-huh. El portón de molinete, el clásico. Y yo tengo una foto muy chico, ahí mirando en el portón de molinete, yo cuando pasaba la planadora arreglando las piedras de la vereda, que pues no había ni vereda ni calle, claro, todo sí. En aquellos tiempos. Y en el medio de la avenida había unos canteros, como las grandes avenidas acá, como Boulevard Artigas, pero en vez de Plantita de Flores, allí eran nuestras canchas de fútbol. Y allí llegué a jugar y a pelotear algún momento con Brunel. Con Ángel Brunel. ¿Era bueno jugando al fútbol o...? Mira, dicen... ¿O era mejor seguir pensando en la guitarra? Mira, yo creo que no jugaba mal, pero no me destacaba tampoco. Me gustaba, jugaba bien. ¿Nunca te tocó el de jugar en el arco porque eras el más...? No. Y un día fui convocado por un cuadro que se llamaba Palmeira, y tengo alguna anécdota para contar respecto a que dirigía el cuadro, un personaje, ¿no? Y el viejo me dijo, de ninguna manera, vos tenés que estudiar. Se ve que no me vio condiciones para ser un gran futbolista, me dijo, vos tenés que estudiar, ¿no? Entonces yo, muy recaliente, bueno, mejor me dediqué al boxeo. 4 años, me encanta el boxeo. De hecho, no entiendo por qué tampoco, porque no me tira para nada la cosa violenta, pero como en esa época ya se empezó a radicalizar las cosas, ¿no? Teníamos que prepararnos por lo que se venía. para que se venía, y inclusive a veces convergíamos allí de ambos bandos, entonces al ring se arreglaban las cosas, y el ring después seguía en la calle, y después terminaba en cana. Llegó un momento que era... Y ya te digo, me tira mucho, me gusta el buen boxeo. Y después, bueno, dibujé siempre, me gustaba el dibujo. Mi tío es un gran dibujante, el hermano menor de mi viejo, que tenemos unos 10 años de diferencia, entonces como mi hermano mayor. Y mi viejo, gran dibujante también, pintor, ¿no? Entonces para mí es natural dibujar. De hecho, cuando primera clase que entraba en la escuela, el primer año, antes no había jardinera en esos tiempos, ¿no? Empezábamos a ser niños, supuestamente, niños de escuela a los 6 años. Entro a la escuela, y vi que la gurizada estaba llorando, todo lloraba, porque yo con la túnica almidonada, una moña enorme, me acuerdo, y los reyes me habían dejado una cartera que era enorme para mi tamaño, entonces, pero era como para el viejo la compraba como si para que te dure hasta 6 años, o hasta el liceo. Porque era lo que se hacía en esa época. El portafolio que lo que llevaba. Era eso y los Incalcuer, que te duraban para todo, que era para ir al cine, para ir a jugar fútbol. Y bueno, ¿y qué pasó ese día, el primer día de clase? Y digo, yo no puedo llorar, ¿cómo estás llorando? Entonces, ¿qué agarré? Para distraerme me puse a dibujar. Entonces la maestra vino y miró qué estaba haciendo y me dijo, ¿esto lo hiciste tú? Digo, sí. No lo creo, me dice. A ver, dibujar en el pizarrón. Entonces fui, dibujé en el pizarrón y ya fui orejita la maestra todo el año. Y bueno, a partir de ahí, tuve una maestra excepcional, el primer año la recuerdo con mucho cariño, Nelly Rivero Rodríguez, me acuerdo. Creo que llegó a tener alguna actividad en la dirigencia del sindicato de maestros en algún momento. No sé mucho de ella ahora, hace un par de años me encontré con su hermana y me dijo que estaba muy bien, una mujer maravillosa. Y bueno, toda mi escuela la hice en la escuela 7, escuela Artigas. Yo hice en la escuela 7 también. Mirá, en la escuela 7 a unas 5 cuadras de mi casa, que para mí era lejísimo, ¿no? Todo. Y bueno, tal cual en aquellos tiempos, el centro de la ciudad, 18 de julio, sí, como casi toda la ciudad del interior, ¿no? Unas pocas cuadras para un lado y para el otro, 18, ya era campo, ¿no? Claro. Entonces mi vivencia era muy rurales. Exacto.
Sí, a mí me tocaba ir a buscar la leche a lo de Regino, cuando Regino ordeñaba en la tarde, porque ordeñaba de madrugada y después de tarde. Entonces iba con el tarrito aquel de aluminio a buscar la leche y a comprar las cosas ahí en la quinta. Y una pregunta, ¿crees en Dios? No. Nunca creí. ¿En tu casa no se creía en Dios? Mirá, mi vieja es más creyente, mi viejo nunca me dijo nada, y yo iba a la iglesia porque iba a las gurisas. Pero cada vez que me hablaban, viste, de comunión, yo rajaba. No. Y me bautizaron porque yo no sabía, si no, no me habían bautizado. Pero nunca me influyeron en nada en lo religioso. ¿Y tenés alguna inquietud así acerca, independientemente de un Dios, tenés alguna idea sobrenatural acerca de algo? No, yo no materia creo. Pura. Sí, somos materia, vamos a pasar el polvo que fuimos y para algo vamos a servir, por lo menos de abono. Ahí va. ¿No? Además me resulta muy muy incómodo a veces tratar de entender el gran negociado de la muerte, ¿no? Que haya hasta cajones de diferente calidad para una persona que va a terminar en las mismas condiciones que todos, ¿no? Que cualquier elemento material. Así que sí creo mucho que naturalmente hay una energía que generan los cuerpos para relacionarse, ¿no? Para entenderse y la relación mismo con la naturaleza, ¿no? Me parece muy muy lógica eso porque es natural. ¿No? ¿Y cuando eras gurí ya cantabas ahí? ¿Te gustaba cantar? Sí, cantaba. Mi vieja siempre anda cantando, ¿no? Por suerte tengo los dos viejos bien. Mi viejo cumple 90 años la otra semana. Pero qué belleza. Y no toma ni una pastillita. Le mandamos saludos desde acá, de Voces del Interior. El viejo cumple 90 y la vieja tiene 86, cumple ahora en junio, cumple 87. Y la vieja andaba un poco complicadita de salud porque tiene un problema de cataratas y le están demorando la operación por esas cosas, y bueno, y eso la deprime mucho porque a la vieja le gusta cocinar, entonces claro, ya no puede ver bien, y además tiene un marcapaso, eso, entonces tengo que cuidarla que no se me deprima la vieja. Mirá. Pero bárbaro, por suerte está muy bien. Y bueno, me preguntaba si alguna vez me incidieron. No, nunca me dijeron nada. Y la verdad que yo siempre fui lector y mi vieja cantaba, ya te digo, y entonces yo también cantaba, me gustaba cantar. Mi bisabuelo era músico, quien vino de Bélgica, murió muy joven, fundó la banda municipal de Tacuarembó, y mi abuelo era músico en la banda municipal, tocaba instrumento de viento. Yo nunca lo pude escuchar tocando porque poco antes que yo naciera él tuvo un problema serio, un tumor cerebral, y mi abuela, un personaje increíble, doña Adela, murió con 114 años la vieja. Qué y era sí, mi mujer se asusta de eso, pero bueno. Vas a joder tanto. Y vos sabés que y mi abuela es descendiente charrúa. Mirá. Pero además, yo siempre digo que soy la mezcla uruguaya prototipo, ¿no? Pues mi bisabuelo belga, mi abuela paterna charrúa, mi otro abuelo materno vasco, viejo Santa Marina, viejo vasco, que tengo un muy vago recuerdo de él porque murió cuando yo tenía 2 años, tengo un recuerdo, una imagen muy difusa de él, y mi abuela materna paraguaya, descendiente guaraní. Es una mezcla muy interesante. Un crisol. Eduardo. Y bueno, ya te digo, cantaba y me gustaba cantar, y bueno, me fabriqué mi primera guitarra. Mirá. Mi viejo tenía, siempre andaba con esas gomitas que ahora se usa para prestar la plata, ¿verdad? Sí. Bueno, antes usaba para las cartas de la onda, las cartas que llegaban para enviarse, las apretaban con esas gomitas. Entonces el viejo siempre tenía un montón. Entonces yo me acuerdo que se había roto un tirante de una cama y yo agarré y le puse unos clavos en la punta, un par de clavos, y le puse una gomita una y otra, un poquito más estirada una, entonces veía que sonaban distintos. Y después me di cuenta que poniendo una lata abajo aumentaba un poco el sonido y le puse una lata de aceite y esa era mi guitarra.
Entonces... Pero Blutier. Ahí fue mi ¿Y cuántos mi años pinino. tenías en ese Y ahí momento? andaría con 8 años. A la 8 pucha, años. ya temprana edad Claro. el hombre 8, 9 tenía años. la inclinación. Sí, y bueno, y guitarreaba, tocaba. Mirá que demás. Pero después, cuando ya entré al liceo, en el primer año del liceo, yo tuve la suerte de tener muy buenos docentes en la primaria y también en la secundaria. Y ese año me fue muy bien, me prepararon muy bien para entrar al liceo, me habían enseñado a estudiar, más o menos, y tenía ya y cierta facilidad. Y me gané un diploma como la mejor nota del año. Mirá. Entonces la vieja me decidió regalarme la Qué guitarra, demás. con la condición de que estudiara en serio. Si no, no había guitarra. Y bueno, me comprometí y me di cuenta que es un instrumento que, como todo lo que vos encarás en la vida realmente con amor mismo, ¿no? No te alcanza la vida para aprenderlo. Claro. Es insondable. Sí, la vida misma es insondable, Claro. ¿no? Pero a veces escuchás a alguna gente soberbia que dice, yo ya sé todo. Entonces moriste, porque ¿para qué querés seguir viviendo? Che, y decime, ¿te partieron el corazón a temprana edad? Yo era enamorado como gato boliche. ¿Por qué te crees que agarré para la guitarra? Te agarré para la guitarra justamente porque... ¿Y sabés quién me inspiró a agarrar para la guitarra? Porque yo lo veía siempre rodeado de chiquilinas. El Numa. Mirá, El Numa era mayor que yo. Ah. Y siempre andaba noviando el Numa. Entonces digo, Porque era esta cuarembó también el hombre, sí, ¿no? digo, Claro. este es el camino. Este me aprendí a tocar la guitarra y seguro que... Y sí, ¿Pero te enamoraste alguna vez profundamente que te hayan roto el corazón mismo, así Pues, a los sí. llantos limpios, no? Sí, varias veces. Y sí, y me parece muy lindo eso después que pasó, ¿no? Claro. Me pasó mucho tiempo. Ahí va. Bueno, estamos conversando con Eduardo Larbanois, una conversación que la queremos tener más de informal. Y bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con el cuarto bloque. Bien, volvemos entonces con el cuarto y último bloque de Voces del Interior. Voces del Interior que bueno, que agradece obviamente a este señor que está acá y a Mario Carrero el hecho de tener exilios como cortina, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, ya se lo habíamos transmitido cuando lo tuvimos la última visita que nos hizo. Primero, antes de seguir con la entrevista, vamos a ir al informe de Magel Altier de Rocha. Todo le daba miedo. Muy buenos días, compañeros, compañeras y de Voces del Interior. Les informa desde Rocha Magel Altier. Por estos lugares se está rigiendo una alerta naranja que, por fuertes vientos, tormenta eléctrica y lluvia abundante, ha dejado gran cantidad de árboles caídos, sobre todo en zona costera, en especial en el balneario Arachania, según informaron. Y es importante tener en cuenta que hay un teléfono para solicitar respuesta a la emergencia climática. Se trata de un servicio vinculado al SECOED, Centro Coordinador de Emergencia Departamental, y el número para llamar es el 1950-1607, 1950-1607, y también se puede llamar al 911. Rumbo al 1 de mayo se preparan actos en las diversas localidades del departamento. En la ciudad capital está previsto un acto organizado por el plenario intersindical para la hora 17 en Plaza Independencia, bajo las consignas por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario y en defensa de la seguridad social. En La Paloma, la convocatoria es para la hora 10:30 en el local del SUTMA, una bicicleteada organizada por el plenario María Romana. Según informes que nos llegan desde otros lugares del departamento, se estarían organizando actividades para el 1 de mayo en Chuy, en Castillos y en Lascano. También recibimos información que nos llega desde la Secretaría del diputado Gabriel Tinaglini. Se ha implementado en zonas de frontera con Brasil un aumento del 15.5% a las naftas. Esta medida pone un nuevo freno a Chuy, principal punto comercial del departamento. Se pasa de un 24% de descuento por IMESI a un 8.5% en los pasos de frontera con Brasil. Nuestra Diputación realiza un seguimiento de esta decisión y solicita las explicaciones del caso. Ampliaremos en el próximo programa.
Una delegación de más de 50 personas viajó desde Rocha para participar este viernes 22 del acto por los 50 años del asesinato de los 8 obreros del seccional 20 del Partido Comunista. Un ómnibus con 46 compañeros y compañeras del Frente Amplio, de la 1001 y del Partido Comunista, algunos autos también, llegaron a la avenida Agraciada, donde se desarrolló esta conmemoración. Destacamos la importancia de la presencia del compañero Aníbal Pereira, senador de la República, del diputado departamental Gabriel Tinaglini, de la delegada al Plenario Nacional por las Bases, Rosana Giordano, y de la presidenta del Comité de Base Sirio Font de Rocha, Sandra Oliveri, así como representantes de varios comités de base del departamento, que manifestaron la alegría de poder acompañar este 50 aniversario como un gesto de unidad del Frente Amplio, apuesta por la democracia uruguaya y por nunca más dictadura ni terrorismo de Estado. Con varias actividades durante 2 días se festejó el 156 aniversario de Castillos. Los días viernes 22 y sábado 23 de abril tuvieron como centro a la capital del medio ambiente, o la ciudad de los Palmares, como se conoce popularmente a Castillos, con plantación de árboles, juegos para niños, exposiciones artísticas, propuestas gastronómicas y artesanales, charlas sobre la historia, acontecimientos y personajes locales, desfile de motos y autos clásicos, de instituciones y caballería gaucha. Se desarrolló este evento que tuvo la presencia de autoridades y la inauguración de un mural en homenaje a Nelson Pindingo Pereira, el cantor popular más representativo de la zona, aunque no el único, en un departamento que ha dado muchísimos compositores, músicos, poetas y cantores de gran relevancia. Proponemos escuchar una canción del homenajeado Pindingo Pereira y luego la canción compuesta para Castillos por el profesor y director de coros, también poeta y cantor, José Ariel Cardoso, compañero 1001, junto a sus palabras, donde habla de las razones que lo hacen amar a este rincón del departamento. Soy del este y entre las palmas tuve un sueño de gurí, y si adentro tanto en mí que me fue ganando el alma, me adormecí con la calma de sus lagunas serenas en noches de luna llena. Yo remonté por sus dunas y fue tanta la fortuna que bebí de sus colmenas. Me llamaba el horizonte con su ardiente llamarada, sangre nueva enamorada de las pitangas del monte. Y fue sencillo, me apronté, caminar por sus riberas, circunstancia pasajera de ser poco no ser nada, controversia enamorada de una locada quimera. Conocí el mudo arrullo del viento entre las taperas, con soles de primavera quietándose en los yuyos. Nació puro mi capullo acunado entre palmeras, y enamorado de veras de estas cosas tan esteñas, solitaria pena dueña del niño que ayer yo fuera. Soy del este donde llora sus tristezas el butiá, como una garza que va despeinando las totoras. Guitarra criolla sonora, sacudida en emoción, con rubores de fogón y cuitas enamoradas. Castillos es el pueblo de mi niñez, de mi adolescencia y de mi juventud temprana. Es
Es el lugar de mis raíces familiares y culturales. Castillos es mis orígenes, mis sueños y anhelos de gurí pobre con ganas de comerse el mundo. Es el lugar donde comencé a percibir las injusticias y a rebelarme en contra de ellas. Es el lugar donde mis pensamientos empezaron a volar y a convertirse en canciones y poemas. Castillos es la luz brillante de un pueblo que se formó para que sus hijos tuvieran educación, siendo durante mucho tiempo la capital cultural del departamento. Y también es las sombras de la desolación y el abismo de los suicidios. Castillos es la nostalgia de un tiempo que ya no es ni va a volver a ser nunca, pero que sin embargo está presente en mucho de mí, por lo que significó en la formación de la persona que soy. Castillos son peleas mayoritariamente perdidas y algunas pocas pero hermosas victorias. Es el deseo de ser su cantor y de no ser querido a pesar de haberle cantado y escrito sus paisajes, a sus personas y personajes, a sus costumbres y su historia, con un sentimiento que podrán igualar pero nunca superar. Castillos es mi abuela que me crió y me brindó los cimientos y principios que rigen mis andares. Es doña Angelita Visconti, mi maestra de vida y escenario, que era una fuerza viva cultural ella sola. Es Jesús Perdomo, mi maestro y amigo, que con su polifacética forma de ser fue mi modelo a seguir. Es mi padre, el tanguero bohemio de vida dura y muerte trágica. Es la escuela industrial donde estudié y empecé a trabajar como docente. Es el liceo que sentía mío. Es los viejos carnavales. Es la 2 de Mayo, que además de centro cultural era mi segunda casa. Es el cine que junto con Mario Sena sostuvimos porque en Castillos tenía que haber un cine. Castillos es la tierra del sueño, es la luz y el aire diferentes a los de cualquier lugar. Es los paisajes más hermosos y queridos y añorados de mi vida. Hasta aquí el informe grabado. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves. Bien, volvemos entonces después del informe Magel Altier. Nuestro saludo a Castillo, la ciudad de Castillo, y a sus personajes culturales, a sus personalidades culturales, que las hay muchas. Seguimos adelante con esta entrevista a Eduardo Larbanois. Y bueno, es una pregunta, es una entrevista media... Antes que nada vamos a hacer un saludo muy especial, porque hoy es el cumpleaños de Numa. El Numa le mandamos. Así que Numa está un año más viejito, empieza otra vuelta al sol. Es que cierto. nos dé mucha luz con sus canciones. Ojalá a Numa. que sí, ¿no? Y también un abrazo muy grande a Pindingo, ese A músico Pindingo. excepcional que conforma en su obra la realidad de ese entorno tan rico que es la zona de Castillo, con sus palmares y su mar maravilloso, ¿no? Sin duda, siempre hay un cantor para una región, ¿no? Onda. Es como que de alguna manera el paisaje te condiciona. Exacto, ¿verdad? en tu forma de vivir, en tu forma de El comunicarte. folclore, ¿no? del lugar. Comunicarse, ya sea con la música, con la plástica, el arte siempre está como herramienta básica para reivindicar o para mostrar a través de imágenes o de palabras o de sonidos el entorno donde uno nace. Sin duda que sí. Y hablando de folclore y hablando de otras hierbas, ¿te gusta cocinar? Me gusta. Sí, ¿cuál y sería cocino bastante bien. Tu plato, diríamos, ese que haces y queda todo el mundo satisfecho. Me sale muy bien el risotto, con risotto, diferentes formas. Mirá, ayer justo tuve visita de mi hija, la del medio, y mi nietita chica, que cumple el 7, cumple sus 5 años. Y a ella le gusta pescadito, tata, me dice. Pescadito. ¿Y sabe qué pescadito le gusta? ¿Cuál le gusta? El salmón le gusta, que está carísimo. Entonces le hice un risotto de salmón. Mirá qué bueno. Tata, pescadito, me dice. Y hablando de todo un poco, ¿no? ¿Le tenés miedo a algo? A la mediocridad. Ajá. Sí, tengo mucho miedo a la mediocridad. Uno trata de dar al máximo su potencial y a veces no encuentra los caminos. No quiere decir que sea fácil, pero uno me parece que va por ahí la cosa, ¿no?
Es a lo único, me parece, que le tengo. Pero que es, por ejemplo, te levantás diciendo no quiero ser mediocre hoy, o es una cosa que querés evitar, o naturalmente uno puede caer en eso y a vos eso te da un poco Yo de creo miedo. que naturalmente uno puede caer en eso. Puede ser la comodidad, sentirse cómodo en un sitio del tipo que sea, te hace resbalar, ¿no? Y yo creo que es un desafío permanente el hecho de ser consciente que vos todos los días tenés que tener la disposición de aprender, porque es la forma de vivir, es el motor de la vida, ¿no? Si uno se conforma con lo que ya tiene, desde el punto de vista cultural, vamos a decir, englobando todos los conceptos de la cultura, ¿no? Creo que ahí es la propia muerte, ¿no? Aunque siga el corazón palpitando y la sangre corriendo, ya estás muerto si no tenés la intención de seguir creciendo. Y bueno, mis hijos son muy pillos, ¿no? La otra vez me decía el más grande, dice, papá, vos sabés que pasé por un lugar ahí, Rivera, y hay un lugar para los viejitos, está buenísimo para cuando para ir a tocar la guitarra, ¿me entiendes? Entonces, son personajes mis hijos. ¿Cuántos hijos son tenés, Eduardo? Cuatro hijitos. Tres mujeres y un varón. ¿Y hay alguna canción que vos consideres que te falte cantar o te falte escribir todavía? La próxima. Esa que dice, por La ejemplo, próxima. Silvio Rodríguez Testamento, por ejemplo, ¿no? O sea, la que me falta escribir a Silvio, ¿no? Sí. ¿La tuya cuál sería? Y la próxima, no sé cuál es. No tenés idea. Siempre la estoy buscando. Ese es el motor también, ¿no? La búsqueda del medio de traducirte y de comunicarte. Porque, en definitiva, cuando uno elige este oficio, lo elige por eso, porque hay una necesidad de comunicación. El compositor no compone para el pueblo. Eso es el compositor compone por el tema remedio, porque es un empujón interno. Es pueblo, entonces su obra representa su sector social, donde se desarrolló, donde creció, donde aprendió. Por eso de repente hay artistas que son elitistas, que son muy válidos también, porque crecieron en una élite, donde escucharon siempre determinado tipo de estímulos, ¿no? O vivieron determinado tipo de estímulos. Y hay gente que vive en un entorno mucho más popular, más más general. Entonces es muy lindo cuando algún vecino te dice, eso que usted dice en tal canción es bien así, o sea, se siente identificado. Y de algún modo dice, bueno, te está diciendo, yo hubiera querido escribir esta canción, pero no es mi oficio, es el suyo. Entonces hágalo. ¿Sí? Por eso digo que es una necesidad. El pintor cuando agarra su tela y empieza algo que lo obliga a llegarse allí y bueno, los colores le van conduciendo por el camino que ellos quieren andar en ese momento, ¿no? Pero es un resultado, lo mismo la poesía, la palabra, uno empieza a enrabar palabras, ideas, imágenes, lo que sé, y ahí sale la cosa, ¿no? Pero creo que siempre aspirás a estás buscando esa canción que te llene, que nunca va a llegar. Y de las que has escrito, de las que has cantado, ¿con cuál te sentís más identificado? ¿Cuál decís? Capaz que es una pregunta muy general, ¿no? Pero sí, son circunstanciales, porque de repente en un momento de tu vida una canción es absolutamente conmovedora, ya te digo, que hayas compuesto o que hayas escuchado, que te haya marcado tu vida en ese momento, y de pronto unos años después la escuchás y decís, mirá las boludeces que escuchaba yo, y de repente unos años después la recuperás y decís, pucha, no estaba tan errado escuchando eso con 15 años, ¿no? O sea que es todo, la obra artística siempre está allí con una visión nueva que depende de tu edad, tu momento histórico, personal, para evaluar tu obra, de manera que siempre en distintas etapas va a tener distintas canciones que te representen, ¿no? La otra vez me decía un amigo que justo, un alumno que andaba muy apenado porque tenía problemas amorosos con su esposa, y dice, vos sabés, digo, uno se da cuenta en estos momentos que las canciones más boludas tienen sentido, dice, esas canciones que vos le das bolilla porque tienen sentido y todas, sentís que hablan de vos y vos estás quebrado, y cierto, sí, según las circunstancias, la edad, ¿no? Como dice mucho, yo soy muy tanguero, siempre fui y me gustó mucho el tango, pero en general el tango, dice que el tango te espera, porque llega una edad que después de algunos golpes uno empieza a entender el tango, ¿no?
Sí. Y me refiero a que el tango de verdad, digo, las grandes poesías de Mansi, de Discépolo, en fin, que son los textos formidables, no el tango machista, ¿no? Que los hay, algunos muy graciosos o tragicómicos, ¿no? Pero eran también de un contexto histórico, ¿no? Claro. Ninguna canción se separa de su contexto por histórico. Por cierto, ¿no? Entonces a veces valorar un hecho particular con las reglas de hoy respecto a algo que sucedió hace 50 o 60 años es absurdo, ¿no? Tenemos que ubicarnos en el momento histórico para evaluar y poder tener conciencia de la realidad en aquel momento. Y capaz que me voy al carajo con esto, pero yo siempre pienso que Artigas fue un tipo tan brillante desde el punto de vista político que no fue comprendido en su época. Uh-huh. Porque de algún modo fue comunista antes que apareciera el comunismo. Porque todas las bases programáticas de su política estaban basadas prácticamente en su relación con los indios y con los negros. Uh-huh. Y los proyectos políticos que todavía están esperando, muchos de ellos, ¿no? Eran muy claros, muy precisos, pero estábamos en tiempos de monarquía, entonces ¿cómo lo iban a entender? Por eso fue tan traicionado, ¿no? Pienso que fue demasiado avanzado para la época, ¿no? ¿Puede haber un cantor del pueblo que sea de derecha? Creo que no, porque sería contradictorio, ¿verdad? Generalmente el cantor apunta a traducir su vida y generalmente lo hace porque tiene una sensibilidad. Quien tiene una sensibilidad no puede ser de derecha, porque está demostrado que la derecha, el capitalismo es una de las formas ideológicas más inhumana que puede existir y que nos está llevando a la destrucción como seres humanos, ¿no? De manera que para mí es imposible que haya un cantor de derecha. Puede haber de repente un tipo que haga buena música, porque como la música instrumental puede ser más variada la interpretación, claro. Y tenga cierta sensibilidad para ello, para comunicarse con la música, pero cierto miedo de abordar la palabra. Pobre del cantor, decía la canción, claro, aquella de Pablo Milanés. Pobre del cantor. Generalmente pasa eso y tiene que ver también con un espectro no excesivamente amplio de la sociedad, porque la marginalidad, la miseria, más miseria, solo genera miseria. Claro, claro. Sí, tiene que haber un atisbo, una chispita cultural, que a veces no es tan cultural, sino es el amor, ¿no? Una persona que nace en un ámbito absolutamente miserable desde el punto de vista económico, si está rodeado de amor, seguramente va a salir bien, va a salir buena persona, uh-huh, y probablemente va a salir creativo en algo, ¿no? Uh-huh. Aquel que es golpeado permanentemente, es muy difícil llegar, es excepcional, digo, los Maradona, los grandes boxeadores que han habido en la historia, que desgraciadamente son a veces los recursos que puedan acceder a gente más humilde para económicamente tener un salto cualitativo, que no siempre se condice con el crecimiento cualitativamente cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces yo considero que si vos empezás a mirar los grandes autores de la historia, de repente con vidas muy humildes, pero siempre en el entorno había algo especial, ¿no? Vos tenés un Osiris Rodríguez Castillo, un compositor de primer nivel, y sus padres eran gente de determinada cultura, había libros en su casa, había un piano, había una madre maestra, creo. También el caso de Yupanqui, ¿no? O sea, no salen de casualidad. Claro. Tiene que haber un estímulo en el entorno, y cuando digo esto, hay que buscar justamente eso, ¿no? Por eso el sistema es tan perverso que pretende que la gente, el pueblo más humilde, sea marginado de la ciencia, de la cultura, ¿no? Bajar el nivel de educación a tal punto que sean trabajadores pero que no piensen. Uh-huh. Ese es el objetivo del sistema, y además lo han dicho, no es una cosa, un invento mío, lo han dicho, y es la forma que han trabajado desde hace muchos años, ¿no? Claro, me imagino que también cuando ustedes, por ejemplo, tenían aquella canción de Santa Marta, en donde un pueblo que cambiaba justamente por una cantidad de cosas. ¿Cómo te sentís en ese Santa Marta que ahora cambió? ¿Te resulta difícil insertarte en esta sociedad?
¿Considerás de que hay algo que vos podés hacer todavía por esta sociedad? Y el hecho de estar en el oficio de la cultura artística, o de asumir un trabajo que tiene que ver con la masificación, porque vos estás arriba en el escenario, exige una tremenda responsabilidad, porque por estar allí nomás, como un docente puede estar en el púlpito dando una clase, como un orador puede estar dando un discurso, nomás por estar allí genera referencia, de manera que hay una responsabilidad muy grande en lo que uno vaya a hacer, ¿no? Y la responsabilidad está en hacer lo que uno elige de la mejor manera posible. ¿Estás conforme con lo que has hecho en tu vida? No, quiero más. ¿Querés más? Quiero más, siempre quiero más, necesito más. Necesito el empuje de ese motor permanente de lograr algo un poquito mejor, sentirme un poquito mejor que ayer y un poquito más creativo y que aprendí algo nuevo. Parece, lo siento como imprescindible eso. Claro. Y a veces cuando siento que no, me enojo conmigo, me da mucha bronca cuando me siento como estático, ¿no? Claro. Que supongo que debe haber también esos matices, ¿no? De caminar un poquito más rápido, correr y a veces sentarse un rato. Nos quedan unos minutitos nada más, pero quería preguntarte acerca de esta identidad prestada que te da Carrero, ¿no? El Armanoa Carrero, ¿cómo te sentís con esa doble situación, ¿no? De ser Eduardo el Armanoa, pero también ser a veces Mario Carrero, ¿no? Y bueno, viste, como a veces, como es más fácil pronunciar Carrero, a veces me gritan, ¿cómo anda Carrero? Y yo contesto, ahora Carrero está malvado, ¿sabés lo que me hace Carrero? Carrero se pelea en la calle con los conductores y los insulta, le dice, te lo digo yo, Larbanuar. Me hace eso, vos podés creer que tengan compañeros así. ¿Cuánto hace que están juntos? 45 años. 45 años, pero ya antes tenían un contacto. Mirá, nos conocimos en el 73, yo tenía el dúo Los Eduardo en aquel momento con Eduardo Lagos, con el que grabé 3 discos. Fue un momento muy importante en mi vida, pues fue la consolidación de mi objetivo en la vida, ¿no? Ser músico. Y luego tuve una muy breve etapa como solista y me reencontré con Mario en un boliche que cantábamos, en boliche El Pocho Lorenzo, en la calle Piedra Alta y Cerro Largo, que se hacía una buceca los viernes, y ahí comíamos seguro. Entonces, y Mario un día cayó por ahí, pero nos habíamos conocido en el 73 en Paysandú. Él iba como solista y yo con el dúo, ¿no? Y allá por el 76, por ahí, cae Mario en el boliche, en las últimas actuaciones del dúo, me acuerdo. Ay, fue un placer muy lindo encontrarlo. Y Mario me cuenta ahí que, bueno, que dada la situación, la dictadura, que se había dedicado más ahora al trabajo sindical, en medio clandestino, y que había dejado cantar. Y yo no sé quién escuché decir esto, pero se lo dije, digo, mira Mario, le dije, hay una cosa que yo escuché, no sé quién lo dijo, quien tiene condiciones para algo no es un privilegio, es una responsabilidad. Así que vos tenés que seguir cantando. Y bueno, y empezó, yo trabajaba en AEU en ese momento, y era el vínculo con los músicos para empezar a armar los primeros espectáculos, incipiente canto popular, que uno de los estímulos más grandes fue el profe Piñeirúa, para que AEU se transformara en una especie de faro en cuanto a la música popular. Luego empezó también una actividad similar en la Asociación Cristiana, ¿no? Y allí se empezaron a hacer los primeros espectáculos, entonces Mario iba como solista. Y de hecho nos empezamos a acompañar, yo lo acompañaba en la guitarra, y empezamos a probar algunas canciones juntos, y nos gustaba cómo sonaban las voces, y ahí se consolidó el dúo naturalmente, por eso tiene el nombre. En aquellos tiempos vos tenías un grupo y le tenías un nombre genérico, ¿no? Claro. Los Olimareños, los Zucará, los Arazá, todo. Y nosotros nos empezaron a llamar por el nombre. Armanoa y Carrero, y quedó ahí. Y así entonces, para nosotros también ha sido un gusto tenerte acá, Eduardo. La verdad que nos seguiríamos conversando, pero bueno, ahora viene Cultura en Casa. Pero seguramente en algún otro momento lo vamos a tener por acá, porque para conversar con este hombre hay para rato, ¿no? Fede me dice que sí. Con mucho gusto. Así que muchísimas gracias por venir. Y si me permitís, y el saludito. Dice, fraternos saludos desde las alturas del techo, desde Araminda para el programa y para Eduardo el Carrero, de Olga de la Tentación,
Rosendo de Paysandú y el paisano de Jun. Abrazos patuitos. Qué lindo, muchas gracias. Y para todos los Gracias. escuchas que estuvieron siguiendo este programa, muchísimas gracias también. Queda grabado en nuestras redes el programa. Y bueno, nos estamos viendo con mucho gusto. Nos estamos escuchando el próximo jueves con mucho gusto. Un saludo, Gabriela. Nos vemos igual a través del alma. Claro que sí. Un saludo para todos. Agradecer a Eduardo porque la verdad que esas reflexiones y su historia de vida nos enriquece a todos. Y decir que no es feliz Día del Trabajador, es un día de lucha, es un día de llenar lucha, las plazas. a llenar todas las plazas Sí, y los señor. lugares donde se hagan cerca de donde viven, por favor. Exactamente. Y si me permitís, Diga. solamente brevemente, Diga. quería mandar también un saludo de cumpleaños para la presidenta del Frente Amplio de Canelones, Susana Muniz, Seguro. que hoy está cumpliendo años. Muy bien, entonces cumplido con todos los saludos. Muchas gracias, Federico. Hasta el jueves que viene. En los jeitos de acá.